Casa de Gracia, muy buenos días. El Señor nos acompañe y esté con cada uno de ustedes en esta oportunidad. Yo quiero que usted siga en esa misma actitud de adoración. Yo quiero que usted siga en esa misma actitud de alabanza, de rendir culto al Señor. Hoy venimos con un corazón agradecido, un corazón gozoso, un corazón destinado a rendir culto al Señor. Bueno, entrando en materia, en esta mañana, quiero hablar un poco sobre un fenómeno que hemos estado viviendo los últimos años, y es la época que se ha podido denominar como la época de los influenciadores. Estas personas llamadas influencers en inglés como tal, son personas con algún tipo de conocimiento, algún tipo de talento, algún tipo de expresión inusual que llama la atención de las personas, de pronto gente con mucha fama, con poder también, que se muestran por las redes sociales y tienen muchos seguidores, muestran su vida, muestran sus pensamientos, muestran sus actitudes, y muchas personas los siguen, los ven, los imitan y hasta algunos los idolatran. Entre ellos tenemos varios tipos de personas. Hay políticos, hay médicos, hay científicos, hay artistas, hay bachilleres también, o sea, gente que cumple con su formación media vocacional y no se dedica o no puede entrar a la educación superior. También encontramos comediantes, deportistas, curas, pastores también. Muchos de ellos pueden ser considerados influencers. Al punto que yo voy es que hay influenciadores para todo tipo de pensamiento, para todo color, para todo gusto, para todo sabor. En las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, las personas se expresan de mil maneras y ciertamente generando una influencia en sus espectadores. Entre todo este mundo de información, entre todo este espectro, ¿cierto?, de influencers, podemos ser conscientes que hay cosas positivas, personas que proveen un conocimiento positivo, como otras que realmente no, que su contenido es basura, pero de todas maneras tienen un gran número de espectadores que están recibiendo justamente este tipo de información. Todos estamos inmersos en esto, tanto los niños como los jóvenes y como los adultos, unos más propensos que otros, es verdad. Pero el punto es, mi amado, que a veces queremos hacer lo que ellos hacen. En otras ocasiones añoramos vivir donde ellos viven. También queremos hablar como ellos hablan. Buscamos vestirnos como ellos se visten. Nos gustaría ir de viaje a donde ellos viajan. Y también nos gustaría preparar en nuestras cocinas algunos de los platos que ellos también hacen en sus propias casas y que nos lo muestran por las redes sociales. Obviamente, hay personas que pueden estar diciendo, yo no, a mí no me encaje, Pastor Daniel, en ese grupo. Y seguramente así es. Ciertamente lo digo con sinceridad, sé que hay ciertas personas que no tienen este tipo de onda actual de seguir a alguna persona, de poder llevar sus consejos o de imitar ciertas costumbres que ellos muestran por las redes sociales. Pero así no sea por las redes sociales, cada uno de nosotros, iglesia, tiene a alguien a quien admira. También esa persona a la que admiramos la escuchamos y en muchas veces, en muchas oportunidades, imitamos u obedecemos. Todos tenemos una persona o un grupo de personas que tiene influencia sobre nosotros. Y usted, yo sé que ya de pronto intuye muy posiblemente hacia el camino al cual me dirijo, al punto que yo quiero llegar. Por lo mismo, yo quiero preguntarle lo siguiente, espero que usted esté allí atento. Yo quiero preguntarle lo siguiente. En ese orden de ideas, en esta pequeña introducción que acabo de dar,
¿Qué tanta influencia tiene la vida de Jesús? ¿Qué tanta influencia tiene las experiencias de Jesús? ¿Qué tanta influencia tiene las directrices, los conocimientos que vemos en la Biblia de Jesús en su vida? Y yo quiero que nos tomemos unos segundos para darnos una breve respuesta. ¿Qué tanta influencia tiene Jesús en nuestro comportamiento, en nuestro modo de pensar? Jesús ciertamente puede ser considerado como un gran influencer, como una persona que en su pensamiento, en su sabiduría, tiene muchos seguidores, muchos adeptos. Yo soy uno de ellos. Y yo sé que usted también hace parte del grupo de los influenciados por Jesús. En esta mañana he querido titular justamente esta enseñanza de esta manera: el Jesús influencer. El Jesús influencer. ¿Qué tanto sigue usted la vida de Jesús? ¿Qué tanto usted es consciente de las costumbres? ¿Qué tanto es usted consciente de las enseñanzas de Jesús? Si yo voy y le pregunto a una niña de 15, 16, 17 años de edad, ¿quién es Yuya? ¿Dónde vive Yuya? ¿Qué productos vende Yuya? ¿Qué hace Yuya? Me va a responder hasta mostrándome fotos en su celular de Yuya, me va a mostrar el champú de Yuya, los maquillajes de Yuya, la voz de Yuya, que es una de las influencers, creo, esto no lo tenía preparado, espero no equivocarme, de maquillaje más famosas a nivel mundial. Llevando esto un poco al tema en que queremos aterrizar, ¿qué tanto nosotros seguimos la vida de Jesús, sus costumbres y sus enseñanzas? Y con esta pregunta quiero también animarle a que no veamos a Jesús de una manera religiosa. Veámoslo en la frescura que compete a Jesús. Veámoslo en la tranquilidad en la que andaba Jesús. Podemos pensar en un Jesús tranquilo, trabajando en su carpintería, bromeando con María, extrañando a su papá José, caminando con sus discípulos, comiendo, etcétera, 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 riendo, porque Jesús ciertamente es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y a veces queremos encapsular, queremos meter en un cajón a Jesús, en un cajón religioso que le ha hecho mucho daño a la iglesia, mucho daño a la iglesia. En cambio, si podemos observar el cómo se ha descrito por medio de la palabra, podemos identificar que el Señor vino a buscar a los perdidos, que en Él no había barrera alguna para ponerse a comer con los rechazados de la época. El Señor Jesús tuvo tanta influencia mientras estuvo caminando por este mundo que Él fue capaz de abrazar, de tocar a los intocables, los leprosos que eran rechazados, los leprosos que eran mirados con gran temor por las personas sanas. Jesús iba y los tocaba y los abrazaba. El Señor Jesucristo no encontró barrera alguna para sanar a los enfermos, para salvar a los perdidos, para coger a los sucios y limpiarlos, para ver el necesitado y proveerle el alimento o la sanidad, lo que estuviese en necesidad. También el Señor Jesucristo no se andaba con tapujos, le decía a cada quien su verdad, pero con una verdad restauradora. Denunciaba el pecado y al mismo tiempo anunciaba las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, fue un fenómeno, o sea, un fenómeno cultural, un fenómeno mundial. Todo el mundo hablaba de Jesús, todo el mundo se preguntaba de Jesús, y aún en tierras donde Jesús no había llegado, cuando Él llegaba ya la gente sabía quién era. Aún los ciegos que no podían verle habían escuchado de Jesús y lo buscaban para que Jesús los sanara. Y el Señor Jesucristo tiene un mensaje de vida. El Señor Jesucristo tiene un poder para dar salvación. El Señor Jesucristo tiene en su ser realmente el poder para transformar nuestras vidas. Entonces, yo quiero llegar a una conclusión muy sencilla, pero que es importante decirla.
A Jesús vale la pena escucharlo. A Jesús vale la pena observarlo. A Jesús vale la pena entenderlo. Y lo más importante, iglesia, a Jesús vale la pena seguir sus pasos. Los pasos de Jesús. Es importante observar sus huellas en el camino y decir, por aquí anduvo Jesús, por aquí es mi camino. El Señor Jesucristo es el ejemplo en todo. En todo el Señor Jesucristo es ejemplo. Él es digno de imitar en todo. Él es perfecto, Él es sabio y en la misma situación Él nos reta a que seamos como Él, a que nos comportemos como Él, a que tengamos un mismo pensamiento. No es de gratis cuando Pablo dice que el Señor ha puesto en nosotros su mente, nos ha dejado su palabra, nos ha transformado para ver la vida de una manera diferente. Yo sé que Él no nos va a decir qué cocinar, pero si le prestamos atención, sí nos enseñará que su reino no consiste ni en comida ni en bebida. Yo sé que el Señor Jesucristo como influencer no nos dará cátedra de cómo vestir a la moda, pero sí nos invitará a que nuestras vestiduras sean limpias para la eternidad y decorosas para lo terrenal. Jesús como influencer, sé que no fue futbolista, no fue ciclista, no fue golfista, pero sí tiene aún más disciplina que cualquier deportista que nosotros podamos tener en admiración. El Señor Jesucristo no vino a gobernar o a hacer una tarea política en su primera venida. Pero díganme ustedes, ¿quién mejor que Él para tomar decisiones sabias en medio de la bonanza o en medio de la escasez? Él tiene siempre un consejo sabio. Él no fue matemático. Aquí en Colombia tenemos un influencer matemático, no recuerdo el nombre. Venga, le preguntamos a Julián. Julián, ¿usted se acuerda cómo se llama el profesor de matemáticas famoso? El profesor Jairo, el profesor José, algo así. Bueno, yo sé que usted lo sabe. Jesús no fue matemático, pero multiplicó los alimentos para que nadie quedara con hambre. Jesús sumó seguidores, restándole ciertamente almas al infierno, y lo sigue haciendo. Hay muchos influencers que usted puede notar en el mundo de hoy que se encargan de viajar, hacer viajes y hacer crónicas de sus viajes y de dar sus opiniones sobre hoteles y sobre una cosa y sobre lo otro. Y aunque Jesús no hizo reseñas de sus viajes, sí visitó muchos lugares, llevando el mensaje de salvación con el gozo que le caracteriza justamente a estas palabras de vida eterna. ¿Por qué he llamado esta predicación el Jesús influencer? Porque en medio de tanta vanidad, en medio de tanto liderazgo, en medio de tanto talento, en medio también de tanta pérdida de valores, en medio de poner la mirada en el mundo, necesitamos una iglesia enfocada. Necesitamos una iglesia que no viva por su propia mirada terrenal, sino que viva por fe. Necesitamos una iglesia, como dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Necesitamos una iglesia completamente influenciada por el mensaje de Cristo antes que por las modas del mundo. Necesitamos una iglesia que sea retada por medio de la valentía que el Señor pone en sus discípulos para conquistar, para trastornar este mundo, y no al contrario. Necesitamos prestar más atención, poner el oído más afinado a la voz del Señor en estos tiempos, porque así como Él nos ha dado ejemplo en todo, nosotros, nuestra labor es prestar atención y obedecerle, caminar junto con Él, mirar sus huellas
en el camino y ciertamente seguirlas en todo momento y en todo aspecto. Dice Juan capítulo 13, búsquelo por favor, Juan capítulo 13. Dice Juan capítulo 13, versículo 15. El profe Julio, gracias Juliancito, el profe Julio, ¿yo qué dije? ¿José o Javier? ¿No dije Julio? Bueno, el profe Julio, sí, un famoso matemático. Dice Juan capítulo 13, versículo 15. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús nos puso el ejemplo para que ahora nosotros hagamos lo mismo con los demás. Quiero contarles que en una oportunidad estaba Jesús comiendo con sus discípulos más íntimos, no con todos sus seguidores, sino con sus 12. Con sus 12 estaban sentados a la mesa. Para él era un momento muy importante porque él estaba a punto de ir a la cruz y en pocos días terminar su ministerio terrenal. Al tercer día iba a resucitar, 50 días después, o 40 días después, perdón, si me equivoco en la exactitud de los días, iba a subir al cielo. Y yo me trato de imaginar la escena. Jesús a punto de partir y viendo a sus discípulos. Yo pienso que Jesús tuvo un viaje en el futuro. Un viaje en el futuro y pensó en la autoridad que iba a tener cada uno de ellos para predicar la palabra. Pensó en los dones que el Espíritu Santo iba a derramar en cada uno de ellos para certificar la palabra. Pensó en la fama que iban a tener. Pensó justamente en los seguidores que los iban a escuchar. Es decir, los discípulos se iban a convertir en influencers también. Iban a generar cambios. Dice Hechos, estos solo han venido aquí a trastornarnos. Jesús sabía que ellos iban a trastornar el mundo conocido. Y cuando vio todo esto, cuando vio su fama, cuando vio su autoridad, cuando vio su poder, cuando vio sus dones, mientras que ahora eran unos sencillos discípulos que estaban comiendo a la mesa, y que esto no es mentira, porque Jesús ya les había dicho también a ellos, ustedes harán mayores cosas que yo. El Señor lo había prometido, sus discípulos iban a alcanzar a más personas, sus discípulos iban a seguir haciendo milagros, sus discípulos iban a seguir llevando la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo. En este pensamiento, en esta disertación que muy posiblemente Jesús pudo haber tenido en su mente, dice la palabra del Señor que Él se levantó, se quitó su manto, tomó una toalla que estaba allí cerca, se la ciñó, cogió un pequeño balde con agua y se propuso lavar los pies de sus discípulos. Esa es la historia que encontramos aquí en Juan capítulo 13. Se propuso lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda lo siguiente. Mientras muchos enseñan sobre moda, otros sobre viajes, otros sobre videojuegos, otros sobre cocina, el Señor se encargó en ser un influenciador, un influencer de la humildad, de la mansedumbre y del servicio. El Señor quiso llamar la atención de sus discípulos y quiso darles una gran y hermosa lección. Lávense los pies los unos a los otros. En la primer mañana de mi luna de miel, estábamos en el hotel, nos despertamos y con Camila nos propusimos, recuerdo muy claramente, nos propusimos hacer nuestro primer devocional juntos como esposos. Tomamos unas sillas, nos fuimos al balcón de la habitación para recibir aire fresco, pero al mismo tiempo sentir como el calorcito de la ciudad.
Y tomando nuestras Biblias y el material del devocional, que en ese tiempo creo que era el tiempo con Dios, que era el que estábamos manejando, justamente ese día nos correspondía leer Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y después de leerlo y de ser ministrados por el Espíritu Santo, yo me di cuenta que no fue casualidad. No fue casualidad que como esposos pudiésemos leer este primer pasaje. Juan capítulo 13 inauguró mi relación de esposo con Camila. Yo no sé si ella lo recuerde o lo tenga tan presente como yo. Por allá me está diciendo que sí, que lo tiene muy presente, que ella tiene mejor memoria que yo. A ella no se le olvida y no se le escapa nada. Deberías trabajar en la red, mi amor. Sentí, iglesia, cómo Dios me decía por medio de este pasaje en Juan 13, lo que el Señor en una oportunidad dijo en Mateo 11:29. Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y yo aquí en mis apuntes tengo en negrita las siguientes palabras: aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Cuando yo leía este pasaje, tenía a mi esposa, mi esposa de un día, de 2 días. Yo estaba emocionadísimo. Y yo sentía como el Espíritu Santo me decía: aprende siempre a despojarte de tu orgullo, de tu posición de autoridad, de tus prejuicios culturales, tales como que el hombre es el que manda, el hombre es el jefe, el hombre es el importante, al hombre se le sirve primero, el hombre va en la cabecera. Actitudes machistas, muchas de ellas a la hora de la verdad. Y el Señor me dice: despréndete de eso, despréndete de tu orgullo, despréndete de tu posición de autoridad, que realmente la tienes como esposo, y lávale los pies a tu esposa. Y lávale los pies a tu esposa. Pedro, el discípulo, al no quererse dejar lavar los pies, Jesús le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo, no serás parte de mí, no estaremos juntos, no podremos tener unidad tú y yo. Y aquí hay un principio muy importante para las relaciones, mi amada iglesia. El Señor dice que el hombre se une a su mujer y serán una sola carne. Pablo en Corintios explica también que eso hace alusión a la relación sexual. Por eso debe haber pureza sexual. Porque cuando hay inmoralidad sexual, hay unión con esa inmoralidad por medio del sexo. No sé si me hago entender en este aspecto. Y así como muchos matrimonios son una sola carne por la parte sexual, tienen muchos de sus problemas porque están divididos a la hora del té. Están divididos ciertamente y no son parte el uno del otro por una sola causa: no se sirven mutuamente. La esposa no le está lavando los pies al esposo y el esposo no le está lavando los pies a la esposa. De nada sirve que sean una sola carne en lo sexual si entre ellos no hay la humildad de respeto, si entre ellos no hay la humildad de servicio, si entre ellos no hay la humildad de paciencia, de no enseñorearse el uno del otro. Porque el matrimonio no es para que el hombre se enseñoree de la mujer, el matrimonio no es para que la mujer sea subyugada, el matrimonio es para encontrar la idoneidad tanto en el hombre como en la mujer. Y el Señor quiere influenciar nuestras vidas en que tú y yo aplaquemos nuestro orgullo que está dañando tantas relaciones.
Y les comento mi experiencia. Dios me dijo, aprende a lavarle los pies a tu esposa. Yo le daba esta reflexión a Camila y ciertamente, también la reflexión iba para ella. Lávale siempre los pies a tu esposo. Pero, amada iglesia, en otra ocasión, debo serle honesto, Dios me llevó a este mismo pasaje, a Juan capítulo 13, pero ya no me enfocó en mi esposa. Ya Dios no me enfocó en mi esposa, me enfocó en la de Él. Cuando yo leí este pasaje, me llevó a ver a su amada iglesia, ya no en mi posición de esposo, sino en mi posición de pastor. Y me dijo, Daniel, tu función como pastor está en lavarle los pies a mi iglesia. Hazlo con mi palabra, que es agua que limpia. No juzgues su suciedad. No juzgues sus pies llenos de polvo, o sus pies llenos de estiércol, o sus pies llenos del mugre que pudiesen haber atrapado en el recorrido, en su camino. No juzgues su suciedad, el Señor me decía en esa oportunidad. Límpiaselas. Limpia los pies de mi iglesia porque ellos me pertenecen. Porque ellos me pertenecen. Justamente esta semana tuve una pequeña discusión en buenos términos y esta persona me decía, es que ¿cómo haces tú para que se sujeten a ti? Y yo le dije a esta persona, pienso que estás un poco mal enfocada, porque mi trabajo no es que la gente se sujete a mí. Mi esfuerzo está en que la gente se sujete a Cristo, en que mi vida se sujete a Cristo y que juntos, sujetos a Cristo, sirvamos en la obra, trabajemos en la obra, nos amemos los unos a los otros y cada quien desempeñe el papel que Dios le ha ordenado en medio de su cuerpo para la edificación de su iglesia. Porque si a mí me han dado un papel, es el papel de servidor, pero si a ti te han dado un papel, también es el papel de quitarte el manto, de ceñirte la toalla, de tomar el lebrillo, el recipiente con agua y limpiarle los pies a los otros hermanos en la fe. Mis amados, sigamos el ejemplo del Rey. Yo quiero poner a Jesús en estos términos, el Rey, el Maestro, el gran y buen pastor, Dios hecho hombre. Esta persona le lavó los pies a sus discípulos y dice el versículo 13, 13:15. Yo he hecho esto para que hagan lo mismo entre ustedes. Si tenemos alguna autoridad, si tenemos fama o si tenemos cierta influencia, que sean herramientas no para jactarnos, no para conseguir para conseguir cosas en beneficio de nosotros solamente, sino que usémosla para servirnos los unos a los otros. Usémosla para servirnos en medio de los matrimonios, en medio de las amistades, en medio de los hermanos de la fe. El Señor es claro en este aspecto y Él quiere realmente que entendamos que hay cosas más importantes y que lo que Él nos ha entregado es para que lo pongamos en servicio a los demás en humildad y mansedumbre. Quiero recordarles lo que dice Mateo 11:29. Aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que el Señor quiere hoy enseñarnos. Esa es la influencia que el cielo quiere generar hoy en las vidas, porque el mundo está saciado de orgullo, el mundo está saciado de arrogancia, el mundo está saciado de soberbia, de vanidad, de destrucción misma.
de separaciones, de divorcios, de una cosa y de lo otro. Si su iglesia ciertamente quiere trastornar el mundo, pues tiene que generar cosas diferentes. Tiene que ser diferente, porque haciendo lo mismo que los de afuera, pues no vamos a marcar ninguna diferencia y vamos a seguir por el mismo camino de perdición. Hace poco, en el club de niños hay una sección que se llama Los Dichos de Jesús. Los Dichos de Jesús, en otras palabras, son los versículos bíblicos que los niños los invitamos a que se lo aprendan durante la semana y nos manden videos algunas veces mostrándonos que se lo aprendieron. Es lo que, si usted ha visto alguna vez el club de niños, usted lo ha podido notar. Y recuerdo que en uno de los temas, uno de los versículos fue el siguiente: perdonen a los que los ofenden, así como Dios los perdona. Y así se lo aprendió Josué. Y recuerdo que una vez hizo un reguero o hizo algo que no debería haber hecho, y se me queda así mirándome con sus ojitos y me dice: perdonen a los que los ofenden como Dios los ha perdonado a ustedes. Entonces, antes de él recibir mi regaño por lo que había hecho, pues me desarmó por completo. Y fue un momento muy jocoso y muy enternecedor al mismo tiempo, pero que nos lleva a una verdad en este caso. Él entiende qué es perdonar, y él entiende a sus 3 años de edad que Dios también perdona. No sé si logra entender por completo que el Señor, para perdonarnos, nos pide que nosotros también perdonemos. Y yo no sé si usted también lo entienda. Dice Lucas 11, en la famosa oración del Padre Nuestro: Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Juliancito, si nos ayudas con el versículo bíblico, por favor. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13, pero quiero que lo busquemos, por favor, si lo tienes allí, en Nueva Traducción Viviente. Colosenses capítulo 3, usted búsquelo en su Biblia, obviamente, pero Juliancho, colabórenos ahí en la pantalla. Colosenses 3:13 en Nueva Traducción Viviente, por favor. (3:13) y dice la palabra del Señor: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, el Señor nos mostró su gracia, así que ustedes deben perdonar a otros. Un segundo aspecto que yo quiero estudiar en esta mañana con ustedes en este tema es que Jesús nos dio ejemplo y cátedra sobre el perdón. Sobre el perdón. ¿Recuerdan ustedes? No sé si lo han leído. En Juan capítulo 8 encontramos la historia de la mujer sorprendida en adulterio, que fue puesta a los pies de Jesús. La tiraron a los pies de Jesús. Mientras él enseñaba, llegaron los fariseos y le dijeron a Jesús: aquí tenemos a esta mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices, Jesús? Obviamente le estaban tendiendo una trampa al Señor. Pero yo quiero hacerle una apreciación. El final de esta historia hubiese sido catastrófica, hubiese sido muy triste si Jesús no hubiese estado presente en ese momento. Aunque ridiculizaron a la mujer, aunque la mujer estuvo en gran vergüenza ante todo el pueblo, el final de esta mujer era la muerte. El final de esta mujer era que la apedrearan por su pecado.
Pero cuando se encuentra con Jesús, se encuentra con la gracia de Dios manifestada en el perdón. En el perdón. No puedo dejar de decir una vez más que cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, una frase muy famosa también en muchos sectores, conocida, dice la palabra, yo quiero que usted entienda lo siguiente, dice la palabra que la gente empezó a soltar sus piedras y se fueron retirando uno a uno, de los más viejos a los más jóvenes. Pero no sé si usted lo comprenda así o lo haya visto así, pero cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, se estaba refiriendo a él también, porque Jesús era el único que estaba libre de pecado en ese momento, que podía tomar su piedra y lanzársela con toda la justicia, con todo el permiso de la ley. Pero Jesús decidió ponerse al nivel de ella. Dice la palabra del Señor que Él se inclinó a escribir en la tierra. Imagínese esa mujer tirada en el suelo, avergonzada. Jesús se inclina y le dice a esta mujer, en pocas palabras, yo que te puedo apedrear, no lo voy a hacer. Yo que puedo tomar esta piedra y lanzártela, yo no lo voy a hacer. Yo escojo perdonarte. Yo escojo liberarte. Yo escojo no condenarte. Porque el perdón, iglesia, transforma vidas. ¿Usted qué cree que fue de la vida de esa mujer después de ese evento? Cuando Él le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. La vida de esa mujer cambió por completo, pero porque se encontró con el perdón de Dios. Y yo quiero decirte algo, de pronto tu prójimo necesita de tu perdón para ser liberado. Tu prójimo necesita de tu perdón para continuar con su vida. Tu prójimo necesita de tu perdón para ser bendecido. Tú que entiendes la palabra del Señor, tú que temes al Señor, tú que amas al Señor, hoy el Señor nos dice, perdonen a su prójimo, perdónenlo. Porque en nuestras manos tenemos una piedra que podemos arrojarla hacia la persona o podemos soltarla para que caiga en el piso. Una de las claves que nos da la palabra en esta ocasión en Colosenses 3:13 es lo que dice aquí: sean comprensivos con las faltas de los demás. Sean comprensivos. El ser comprensivo nos lleva a no solamente ver la ofensa, sino a ver cuál es la necesidad de la persona que ofende. ¿Por qué esa persona me ofende de esa manera? ¿Qué pudo haberle pasado? ¿Qué pudo estar pensando? ¿Qué pudo haber vivido? Eso se llama compasión. Compasión. Y ese es el ejemplo que Jesucristo viene y nos pone a nosotros. El Señor le dijo a esta mujer, yo no te voy a lapidar, yo te voy a perdonar, yo te voy a perdonar. Yo quiero hacer una pregunta. Si usted estuviese en el lugar de la mujer, usted fuese esa mujer, ¿le gustaría encontrarse con una actitud como la de Jesús? ¿O le gustaría encontrarse con una actitud como la de los fariseos? Pienso yo que cuando nosotros fallamos, cuando pecamos, cuando tenemos que vivir las consecuencias del pecado, uno anhela tener un poco de misericordia. Uno sabe que tiene que pagar el precio de su pecado. Uno sabe que si uno la embarró, tiene que ciertamente sufrir las consecuencias, son parte de la vida. Pero al mismo tiempo uno anhela misericordia. Uno anhela misericordia de su iglesia, uno anhela misericordia de su familia, uno anhela misericordia de las otras personas. Uno lo anhela. Y así como uno, si estuviese en el caso del que ofende, desea ser perdonado y desea recibir misericordia, cuando seamos nosotros los ofendidos, pongámonos en el papel de la otra persona. Yo sé que suena
o sea, no suena en ningún momento descarado, porque de pronto usted está diciendo, ¿cómo así? Yo soy el ofendido y tras del hecho yo soy el que tengo que hacer el proceso. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Porque es que el perdón es el camino que el Señor ha trazado para salvar vidas. El perdón es el camino que el Señor ha trazado para salvar relaciones. Por eso yo quiero dejarle en esta mañana 4 consejos rápidamente. 4 consejos que en mi experiencia he podido aprender. Y quiero dejárselas en su corazón y espero que usted me las entienda en el espíritu. Primera, decida perdonar en medio del dolor de la herida. Decida perdonar en medio del dolor de la herida. Segundo, decida perdonar aunque no lo sienta. Decida perdonar aunque no sienta esas ganas de perdonar, porque el perdón es una decisión. Que cuando usted decide perdonar, así usted no lo sienta, ya el simple hecho de tomar la decisión, usted está en obediencia. Usted está en un pacto de obediencia. Y el Señor se encarga que el sentimiento llegue. Usted decide perdonar y después usted siente ese perdón. No se preocupe, pero decida perdonar, así usted no lo sienta. Tercero, decida perdonar por segunda vez. Decida perdonar por segunda, por tercera, hasta por cuarta vez. Porque el no perdonar es el principio de ataduras y amarguras que Dios no quiere para nosotros. No basta con una. El Señor dice, si te toca perdonar a tu hermano 7 veces 7, hazlo. Es una orden, iglesia. Por eso te digo, debemos perdonar así no lo sintamos, porque es una orden del cielo. El perdón es una decisión más que un sentimiento. Y cuarto, decida perdonar. No anhele o busque venganza. No anhele o busque venganza. Porque al fin y al cabo es Dios quien pelea por los que entregan a Él sus cargas. Usted entrega sus cargas a Dios y usted permite que es Dios quien le haga a usted justicia. Déjeme decirle que va a obtener justicia. El Señor tiene sus oídos abiertos al clamor de los que le entregan a Él sus cargas. Quiero hacerle una pregunta. Hoy estábamos muy preguntones. ¿Cuántas veces lo ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces cree usted que necesita que Dios lo perdone aún más? Yo pensaba cuando estaba haciendo esta parte, ¿qué tal que el Señor nos diera una libretica con boletas, con 100 boletas, 100 oportunidades de perdón? Mi pregunta es, ¿a su edad todavía tendría boletas para usar en algún momento? ¿O ya las habría acabado desde hace mucho tiempo? Yo pienso que Julián las habría acabado en un mes. ¿Sí? ¿Sí o no, Juli? Venga a ver qué me dice Julián. Usted 100 boletas de perdón, ¿en cuánto las acaba, Julián? ¿En un mes? Ok, imagínese. Imagínese el descaro de este muchacho. En un mes. Si nosotros no trabajamos en nuestra área de perdón, y yo quiero serle muy serio con lo siguiente. Jesús dijo que si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar. Tampoco Él nos va a perdonar. Porque es que el Señor nos ha dado gracia sobre gracia. El Señor nos ha dado perdón tras perdón. Y cuando nosotros pecamos contra nuestro prójimo, cuando nosotros pecamos contra nosotros mismos, también pecamos contra Él. Le estamos dando la ofensa también a Él. Y el Señor ha decidido perdonarnos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Así como tú has sido recipiente de gracia, así como tú has recibido el perdón de Dios, Él quiere que eso mismo que tú has recibido, tú le otorgues a tu prójimo, para que tú seas libre, para que tú no vivas en atadura, para que tú no vivas en amargura. Dios nos manda a perdonar, no por el otro, sino por uno mismo, por el ofendido, no tanto por el ofensor.
Quiero terminar este punto leyendo Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. A veces nos falta ponernos tanto en los zapatos del otro, iglesia. Yo sé que no es fácil. De verdad que cuando el Señor me decía a mí todo esto, me daba 1, 2, 3, 4 bofetadas. Yo decía, Señor, ¿por qué nos pides esto tan duro? ¿Y sabes qué me decía el Espíritu Santo? Es tu orgullo que está pataleando, es tu orgullo que no se quiere ir, es tu orgullo que todavía quiere tener un lugar en tu corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiero leerles esta historia, Mateo 18, versículo 21 al 35. Dice la palabra del Señor. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¡Oh, qué amplio, Pedro! No dice 3, sino dice hasta 7 veces. No te digo que hasta 7, sino hasta 77 veces, dice en mi versión. Le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, versículo 24. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él y le dijo, tenga paciencia conmigo, rogándole que todo se lo pagaré. El Señor se compadeció. ¿Recuerda lo que leíamos en Colosenses 3:13? Venga, yo se lo voy a recordar. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Esto es mostrar compasión. Y dice aquí el versículo 26. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Le perdonó y lo dejó en libertad. Yo no sé a quién le está hablando en este momento este versículo. Perdonó y se lo vuelvo a decir, y lo dejó en libertad. Déjelo ir, déjela ir, mi hermano. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía no miles y miles de monedas de oro como él sí debía, sino tan solo 100 monedas de plata. Pero este lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él cometió el error más grande de su vida, no dar de lo que había recibido. Él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Imagínense en esta escena, por Dios. Le perdonaron miles y miles de monedas de oro y a él solo le debían 100 monedas de plata y no fue capaz de perdonarlo. Porque yo quiero decirle algo, la deuda que nosotros teníamos para con Dios no es superada por ninguna deuda que de pronto el prójimo tenga para con nosotros. Son mínimas las deudas de nuestro prójimo en comparación a nuestra deuda con el cielo. Versículo 31. Lo metió en la cárcel. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Y dice aquí una pregunta, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes
a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mi amado, el tema del perdón es un tema para tomarse muy en serio, muy, muy en serio. Es un tema de libertad para el prójimo, pero es un tema de vida y muerte para nosotros, los que el Señor ha salvado, los que el Señor ha llamado, los que el Señor ha perdonado. Yo le pido al Señor que nos dé las fuerzas para tomar la decisión de perdonar, que nos dé la sabiduría, aún en medio de la herida, para tomar la decisión de perdonar. Porque yo he entendido algo: cuando tomamos la decisión de perdonar, el Espíritu Santo se encarga que el sentimiento de perdón llegue a nuestros corazones y podamos ser libres. Pero decídalo, sea valiente y decida perdonar, decida soltarle esa carga a esa mujer, a ese hombre, a ese pasado, a esa persona que aún ya murió, pero que usted todavía lo lleva cargado. Pídale al Señor que le dé las fuerzas de perdonarle las ofensas que tuvo en contra de usted. Y en tercer punto, para finalizar, quiero hablar de algo que poco o nada se habla el día de hoy. Pero no es un capricho mío. No es que yo dije, ay, venga, vamos a hablar de algo bien rebuscado, que nadie más hable, que no lo mencione Pepito Pérez, que nunca lo haya hablado Perencejito, que nunca lo haya predicado tal persona. No. Nosotros estamos en un barco y el agua es la palabra y estamos navegando en la palabra y es la palabra en su corriente quien nos lleva. Porque quiero comentarle lo siguiente: si el lavar los pies o el perdonar al que le ofendió le incomodó esta mañana, usted en algún momento dijo, pero qué difícil, o eso no es posible, o cómo Jesucristo me pide tal cosa, como que algo no cuadra, como que algo está allí, como que sí, pero como que hay algo que no me convence. Prepárese, porque viene la estocada final. Prepárese, porque el Señor viene con toda para increpar nuestro orgullo. Y solamente fue al final, les soy sincero, que me di cuenta que el Señor quiere hablar de esto a nuestras vidas y a nuestro corazón. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. Amén. Vamos a leer. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad, no delante de los hombres, sino de Dios, se soporten penalidades aún sufriendo injustamente. Ay, papá. Ahora sí, lo que nos corre pierna arriba. Es digno de elogio que, por la responsabilidad que hemos adquirido en el nombre de Cristo delante de Dios, como hijos del Señor, soportemos penalidades aún sufriendo injustamente. Dice el versículo 20, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Pues obviamente nada, porque si hay un mal proceder, pues hay un castigo. Versículo 20, en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ¿qué? Ejemplo para que sigan sus pasos. Cuando el Señor decidió ser influencer,
si me permiten decirlo así. Y nos invita a que sigamos sus pasos. Nos enseña hoy Pedro en su palabra que muchos de los pasos del Señor estuvieron por caminos que nos llevan a sufrir por hacer el bien. Y esto es injusto. Pero el Señor nos dice en esta mañana que soportemos esas injusticias. Él nos dio ejemplo de tal actitud. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Dice el versículo 23, es importante. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Cuando a Jesús lo insultaban, él no replicaba. ¿Usted está entendiendo? Recordemos que debemos seguir el ejemplo de él. Sigamos el ejemplo de Jesús. Cuando a él lo insultaban, él no replicaba con insultos. Cuando él padecía, él no amenazaba. Sino cuál es la actitud de Cristo que nos invita el Señor esta mañana a tener. Se entregaba a aquel que juzga con justicia. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es posible, Dios, que nos pidas, porque es lo que está diciendo acá, no defendernos cuando nos ultrajan? El Señor estuvo ante Pilatos, el Señor estuvo ante Herodes, el Señor estuvo ante Caifás, el Señor estuvo ante el pueblo. Y dice la palabra que él fue al matadero como cordero y nunca abrió su boca. Nunca. Y eso que ellos no tenían autoridad. Pilatos le dijo a Jesús, ¿tú sabes que tu vida está en mis manos? Si yo decido que mueras, mueres, y si yo decido que vivas, vives. Y Jesús lo único que le dijo es, esa autoridad te fue entregada. Si no se te hubiese sido dada, otro gallo cantaría, versión Daniel Melo. ¿Cómo es posible que Dios me pida que no me defienda? ¿Cómo es posible que Dios nos pida sufrir por hacer el bien? En otras palabras, el Señor no quiere que nos enfocamos en que no nos defendamos. Dice el versículo 23, el cual se entregaba a aquel que juzga con justicia. Yo quiero que usted note conmigo este principio bíblico. Hay mejores resultados cuando entregamos nuestra causa a Dios, porque Él nos defiende, que cuando nos defendemos a nosotros mismos, porque entendamos algo, su fuerza y su justicia es mayor a la nuestra. Aquí la invitación es a no pagar con la misma moneda. Aquí la invitación es que si por hacer el bien sufrimos, es que le entreguemos esa causa a Cristo. Y Él es el que tomará cartas en el asunto, en medio de nuestra defensa. Dios en realidad no pide que no me defienda. Él lo que me está pidiendo es que lo dejemos a Él que nos defienda. Es diferente. Vuelvo a repetir eso. El Señor no está pidiendo que no nos defendamos. Nos está pidiendo es que dejemos que Él sea quien nos defienda. El cual se entregaba a aquel que juzga con justicia. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor.
Romanos capítulo 12. Se me perdió Romanos, caramba. Listo. Romanos capítulo 12, versículo 17. Perdón, no es Romanos 12, aquí tengo mal, tengo que corregir. Es Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 7. 15, 7. Les voy a leer. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Ay, no, este no es el pasaje. Ay, Dios mío. Discúlpenme, pero perdónenme. Que si es el 12, ay Señor Jesús, si es el 12, no me hagan caso, ustedes me hacen confundir. Perdónenme. Romanos 12, 12, 7. Ahora sí. Si el de es que no es el 7, caramba. ...17... Vamos a leer desde el 17 para no confundirnos más. Este fue el error que cometí acá. 17. Listo, ahora sí. Estamos todos conectados. Romanos 12, 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Yo pienso que es que este pasaje que estamos leyendo, que tanto se nos dificultó en encontrar, o se me dificultó a mí en encontrar, es un pasaje que debemos tener como en la pared de nuestras casas, que debemos tenerlo presente acá. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, mis amados hermanos que aman a Cristo, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Mi amada iglesia que me está escuchando en este momento, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y deja que el Señor sea quien enfrente tu causa. Es digno de elogio para el cristiano sufrir penalidades por el bien, pero es digno de defensa el cristiano que entrega su causa a Cristo y deja que Dios pelee por él y por la injusticia que pueda estar viviendo. El Señor quiere desbaratar el orgullo en nuestras vidas, en los matrimonios, en la falta de perdón, en nuestras relaciones como iglesia. Debemos servirnos los unos a los otros. El Señor anhela que aún cuando vivamos injusticias, no nos pongamos a la par de ellos. No confiemos en su sistema de justicia. Entreguemos nuestra causa al Señor. Nuestra causa al Señor. En una oportunidad tuve la oportunidad de hablar con una persona temerosa del Señor, líder en la iglesia, y yo le decía a este personaje: siempre que se hace alguna observación sobre tu proceder, siempre que se habla de algo que no debas hacer, siempre hay una justificación en tu boca. Siempre hay una excusa, siempre hay una defensa. ¿Por qué no decides a veces callar, escuchar, y si es injusto, dejar que Dios pelee tu causa? Y la respuesta que me dio este varón es: me estás pidiendo que
me quede callado cuando me ofenden o cuando me calumnian, o que me quede callado cuando me injurien o cuando digan cosas que no estoy de acuerdo sobre mi vida? Y yo le dije, sí, eso fue el ejemplo que nos dio Jesucristo cuando fue a la cruz. En ese momento yo no tenía tan presente Primera de Pedro, pero ahora me doy cuenta que el Señor en ese momento me estaba respaldando con ese consejo. Y ahora te lo digo a ti. Y te pido que no tengas la misma actitud que esta persona, porque su última respuesta es no. Siempre hablaré y me defenderé. Es su decisión, pero recordemos que el Señor quiere hacer trizas nuestro orgullo. Y la invitación es a que no nos defendamos, no, sino a que dejemos que Él sea quien nos defienda a nosotros. El Jesús influencer no nos enseña de moda ni de cocina, ni es un gran deportista, el cual muchos jóvenes quieren imitar, pero sí nos enseña de humildad, nos enseña de mansedumbre, nos enseña de lo importante, de dejar el orgullo de esta vida, de servir a otros, de perdonar a otros y de sufrir penalidades en medio de nuestro buen actuar. Ese es el Señor que en todo nos dio ejemplo y que hoy nos dice que lo imitemos, que seamos como Él. Oremos en esta mañana. Padre, quiero darte gracias, Señor Jesús. Quiero darte infinitas gracias por tu mensaje y por lo que has podido hablar, Señor Dios, a cada corazón, por lo que has podido hablar a cada vida, por lo que has podido hablar, Señor, a cada circunstancia que podamos estar viviendo. Señor, ayúdanos porque tu ejemplo es difícil a veces de imitar, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes como tú, Señor. Ayúdanos a aprender de ti. Ayúdanos a valorar el ser humildes y el ser mansos. Ayúdanos a tenerlo por una dignidad delante de ti, porque tú al humilde lo exaltarás, mas al exaltado lo humillarás, amado Señor Dios. Te pido por una iglesia, por Casa de Gracia, para que nos lavemos mutuamente los pies en nuestros hogares, Señor Dios, y en nuestra iglesia. Padre, te pido para que des la capacidad de entendimiento, de fortaleza y de amor para perdonar a los que nos ofenden y también para pedir perdón a los que ofendemos, amado Señor Dios. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a no, Padre, responder insulto con insulto, a no responder amenaza con amenaza, sino que respondamos a la afrenta de nuestro hermano, a la injusticia de nuestro prójimo, respondamos entregando nuestra causa a ti, Señor Dios, a vencer el mal con el bien que tú has puesto en nosotros y a ser ejemplo y ser de influencia que trastorna el mundo en estos tiempos. Señor, que no nos enfoquemos en las vanidades de este mundo, sino que antes bien entendamos que somos extranjeros y peregrinos por esta tierra, Señor Dios, y que la cultura que debemos vivir es la cultura del reino de los cielos. En tu nombre santo te damos gracias, mi Señor. Amén y amén.